Mi nombre es Tomás, y por 5 años diseñé cada ladrillo, cada ventana, cada pasillo del edificio corporativo más imponente de la ciudad. Pero un día, me echaron sin más, como si mis planos nunca hubieran existido. Ahora, años después, he vuelto, pero con un uniforme de limpieza y un plan que nadie puede imaginar. Si te gustan estas historias de superación y venganza silenciosa, suscríbete al canal porque siempre compartimos relatos así de intensos. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos que una vez recorrí con traje y corbata, con planos bajo el brazo y la cabeza en alto. Ahora mis zapatos gastados chirriaban contra el mármol que yo mismo había seleccionado, mientras empujaba un carrito de limpieza que parecía más pesado que todos los proyectos que alguna vez llevé sobre mis hombros. «Oye tú», me gritó una voz desde una oficina. Era Sandra, la misma recepcionista que antes me saludaba con sonrisas y me preguntaba por mi familia. Ahora me miraba como si fuera invisible, como si nunca hubiera existido más allá de este uniforme azul que me hacía parecer un fantasma de mi propio pasado. «Sí, señora», respondí bajando la cabeza. Las palabras me quemaban la garganta. «El baño del segundo piso está asqueroso. Y date prisa, que tengo una reunión en 1 hora». Asentí en silencio. Sandra no tenía idea de que ese baño había sido mi pesadilla durante meses de diseño. Había peleado con los ingenieros por la ubicación de cada tubería. Había discutido con los decoradores sobre los azulejos que ahora ella pisaba sin siquiera notarlos. Subí las escaleras que diseñé para ser amplias y elegantes, recordando cada decisión que tomé. La barandilla de acero inoxidable que tanto me había costado conseguir. La iluminación indirecta que creaba esa sensación de calidez. Todo seguía ahí, pero yo era un extraño en mi propia creación. Al llegar al segundo piso, me detuve frente a la oficina que una vez fue mía. A través del cristal, pude ver a un hombre joven, no más de 30 años, hablando por teléfono con los pies sobre el escritorio que yo había elegido personalmente. Tenía una placa dorada que decía, Arquitecto Principal, Miguel Herrera. Miguel Herrera. Ni siquiera conocía ese nombre cuando trabajaba aquí. Probablemente era un recién graduado que había llegado después de mi partida, para ocupar el puesto que me quitaron sin explicación. Sí, este edificio es mi obra maestra, lo escuché decir mientras gesticulaba con arrogancia. Cada detalle fue pensado por mí. La distribución, los materiales, la iluminación, todo lleva mi sello personal. Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho. Mis manos temblaron mientras agarraba el mango de la escoba. 5 años de mi vida. 5 años de noches sin dormir, de fines de semana trabajando, de sacrificar tiempo con mi familia, para que este edificio fuera perfecto. Y ahora este desconocido se llevaba todo el crédito. Pero no dije nada. No podía. Necesitaba este trabajo, por humillante que fuera. Después de mi despido, había pasado 2 años buscando empleo como arquitecto. Nadie me contrataba. Mi reputación había quedado manchada por razones que nunca entendí completamente. Los ahorros se agotaron, las deudas se acumularon, y cuando finalmente conseguí este trabajo de limpieza, no tenía otra opción. «Disculpe», dije tocando suavemente la puerta de cristal. Miguel levantó la vista con fastidio. «¿Qué quieres?» «Vengo a limpiar su oficina, señor». «Hazlo rápido y en silencio. Estoy ocupado». Entré a lo que una vez fue mi santuario. Cada rincón me gritaba recuerdos. El lugar donde había puesto mi primera maqueta, la esquina donde solía trabajar hasta tarde revisando planos, la ventana desde la cual contemplaba la ciudad que ayudé a construir. Mientras limpiaba, Miguel siguió hablando por teléfono, presumiendo sobre sus diseños. Mencionó la sala de conferencias del 5º piso, esa que me había tomado 3 meses perfeccionar porque quería que la acústica fuera impecable. Habló sobre el lobby principal, donde había peleado con el presupuesto para conseguir ese mármol específico que ahora brillaba bajo las luces que yo había diseñado. «¿Sabes qué?», le dijo a quien sea que estuviera al otro lado de la línea. «Creo que tengo un don natural para esto. Nunca he visto un edificio tan funcional y hermoso al mismo tiempo». Tuve que detenerme. Mis manos se cerraron en puños alrededor del trapo de limpieza.
La ironía era tan cruel que casi me reí. Pero no podía reírme. Solo podía seguir limpiando, como si cada pasada del trapo fuera una caricia nostálgica sobre los restos de mi vida anterior. Terminé de limpiar y salí sin que Miguel siquiera levantara la vista. En el pasillo, me crucé con el señor Martínez, el jefe de recursos humanos que había firmado mi despido. Él tampoco me reconoció, pero yo recordaba perfectamente su sonrisa falsa cuando me dijo que la empresa iba en otra dirección. «Oye, el de la limpieza», me gritó. «Asegúrate de que el salón de juntas esté impecable para las 3. Tenemos una presentación importante». «Sí, señor», murmuré. El salón de juntas, otro de mis orgullos. Había diseñado la mesa especialmente para que todos los asientos tuvieran la misma vista, para que nadie se sintiera excluido. Había calculado la iluminación para que fuera perfecta para presentaciones. Había elegido los colores para que transmitieran seriedad y confianza. Mientras limpiaba esa mesa que diseñé, pensé en todas las reuniones que había tenido ahí, las presentaciones exitosas, los proyectos aprobados, los momentos de gloria que ahora parecían pertenecer a otra vida. «Disculpa», dijo una voz femenina detrás de mí. Me di vuelta y vi a Carmen, la directora de proyectos. Ella sí había trabajado conmigo. Había estado en incontables reuniones donde yo presentaba mis diseños. Mi corazón se aceleró. Me reconocería. Recordaría al arquitecto que una vez le había explicado cada detalle de este edificio. «¿Podrías limpiar también las ventanas? Están un poco empañadas». Me miró directamente a los ojos, pero no había ni una chispa de reconocimiento. Para ella, yo era solo otro empleado de limpieza, invisible e irrelevante. «Por supuesto, señora», respondí, sintiendo cómo mi corazón se hacía pedazos. Esa tarde, mientras limpiaba las ventanas que había diseñado para maximizar la luz natural, me di cuenta de algo. No era solo que no me reconocieran, era que nunca me habían visto realmente, ni siquiera cuando era importante. Para ellos, yo había sido solo un hombre en la puerta, un proveedor de servicios, alguien que hacía el trabajo sucio de pensar y crear para que otros pudieran brillar. Pero ahora, en esta humillación, en este anonimato forzado, estaba empezando a ver algo que antes no había notado. Estaba empezando a entender realmente cómo funcionaba este lugar, quiénes eran realmente estas personas cuando creían que nadie los estaba viendo. Al final de mi primer día, mientras guardaba los productos de limpieza en el cuarto de servicio del sótano, me encontré con Rosa, una señora de unos 60 años que había trabajado aquí desde antes de que yo llegara como arquitecto. «Eres nuevo», me dijo con una sonrisa amable. «Yo soy Rosa, llevo aquí más de 20 años. «Tomás», respondí, sintiendo por primera vez en el día que alguien me veía como un ser humano. «¿Sabes qué?», me dijo mientras organizaba sus cosas. «He visto pasar muchos ejecutivos por aquí. Llegan creyéndose dioses, se van olvidados. Pero nosotros, los que limpiamos, los que mantenemos este lugar funcionando, nosotros sabemos todos sus secretos». Sus palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino a casa. Secretos. Claro, Rosa tenía razón. Los de limpieza éramos invisibles, pero eso también significaba que éramos testigos silenciosos de todo. En mi pequeño apartamento, tan diferente de la casa que había tenido que vender después del despido, me senté frente a un espejo y me miré. El uniforme azul, los zapatos desgastados, las manos ásperas por los químicos de limpieza. Pero por primera vez en meses, había algo diferente en mis ojos. No era solo resignación, era algo más peligroso, era determinación. Al día siguiente llegué temprano, como siempre había hecho cuando era arquitecto, pero esta vez no era para revisar planos o preparar presentaciones, era para observar, para escuchar, para entender desde esta nueva perspectiva qué era realmente este lugar que yo había creado. Mientras limpiaba la oficina del director general, el señor Vázquez, pude escuchar una conversación telefónica que me heló la sangre. «Sí, lo sé. El despido de Tomás fue un poco brusco», decía mientras revisaba unos papeles. «Pero necesitábamos un chivo expiatorio para el problema con el proyecto del centro comercial.
El seguro no iba a pagar si no había un culpable. Mi mundo se detuvo. El proyecto del centro comercial. Recordé vagamente algunas irregularidades en los permisos, pero nunca había sido mi responsabilidad. Yo solo diseñaba, no manejaba la parte legal. Miguel está haciendo un buen trabajo tomando el crédito de los proyectos anteriores, continuó Vázquez. Nadie va a cuestionar que un edificio tan exitoso haya sido diseñado por alguien que ya no está aquí. Seguí limpiando, pero cada palabra era como un martillazo en mi pecho. No solo me habían despedido injustamente, sino que habían borrado mi legado, mi trabajo, mi identidad profesional. ¿El de la limpieza?, dijo Vázquez mirándome como si acabara de darse cuenta de mi presencia. Date prisa. Tengo una reunión en 10 minutos. Sí, señor, respondí, pero mi voz sonó diferente, más firme. Durante los siguientes días, desarrollé una rutina. Llegaba temprano, trabajaba en silencio, pero siempre con los oídos abiertos. Cada conversación que escuchaba, cada documento que veía accidentalmente mientras limpiaba, cada secreto que presenciaba, todo se grababa en mi memoria. Descubrí que Miguel no solo se estaba llevando el crédito de mis diseños, sino que estaba cobrando consultas externas usando mi trabajo como portafolio. Había creado una empresa paralela donde vendía sus diseños a otras constructoras. Encontré facturas falsas que Carmen aprobaba para inflar presupuestos. Vi cómo el señor Martínez tenía una amante con quien se encontraba en la oficina después de horas, usando los fondos de la empresa para pagarle un salario, como consultora fantasma. Pero lo más doloroso fue darme cuenta de que Sandra, la recepcionista que ahora me trataba como basura, había sido quien filtró información sobre mi supuesta responsabilidad en el problema del centro comercial. Había sido ella quien había plantado evidencia falsa en mi computadora antes de mi despido. Una tarde, mientras limpiaba el archivo, encontré mi expediente personal. Dentro había un reporte que nunca había visto, firmado por Sandra, donde me acusaba de negligencia profesional. Pero lo más impactante era una nota manuscrita de Vázquez. Perfecto. Con esto podemos despedirlo sin indemnización y culparlo del problema del centro comercial. Miguel puede tomar sus proyectos sin problema. Mis manos temblaron mientras leía. No era solo injusticia. Era una conspiración deliberada para destruir mi carrera y robar mi trabajo. Esa noche, en mi apartamento, no pude dormir. Caminé por las 2 habitaciones pequeñas que ahora eran mi hogar, pensando en la casa que había perdido, en la familia que se había alejado por la vergüenza, en los años de trabajo que habían sido borrados de la historia. Pero por primera vez desde mi despido, no sentí solo dolor, sentí algo que había perdido hace mucho tiempo: propósito. Al día siguiente comencé a hacer algo que nunca había hecho antes. Empecé a tomar fotos. Con mi teléfono capturé documentos, grabé conversaciones, documenté cada irregularidad que presenciaba. Pero no era solo para venganza, era para justicia. Oye, Tomás, me dijo Rosa durante nuestro descanso, te veo diferente, más... no sé cómo decirlo. ¿Diferente cómo? Más vivo. Cuando llegaste parecías un fantasma. Ahora pareces alguien con un plan. Rosa tenía razón, tenía un plan. Pero no era el plan que ellos esperarían de un empleado de limpieza humillado. Una semana después, Miguel recibió una llamada que lo puso pálido. Yo estaba limpiando su oficina cuando contestó. ¿Cómo que hay irregularidades en los planos del edificio Santa María?, preguntó nervioso. Yo diseñé ese edificio, revisé mis archivos. Pero claro, Miguel no tenía archivos reales. Solo tenía las copias de mis diseños originales, sin las notas técnicas, sin los cálculos detallados, sin las correcciones que yo había hecho durante la construcción. No entiendo, continuó Miguel sudando. Los planos están completos. Yo me aseguré dejé de limpiar y lo miré. Por primera vez nuestros ojos se encontraron realmente. Había algo en mi expresión que lo inquietó. ¿Qué miras?, me preguntó con irritación. Nada, señor, respondí, pero no aparté la mirada. Solo que es interesante ver cómo alguien puede perderse en su propio trabajo. Miguel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, señor. Solo una observación. Pero había plantado una semilla.
una semilla de duda que comenzaría a crecer. Esa tarde, mientras limpiaba el archivo, accidentalmente, dejé algunos documentos fuera de lugar, documentos que mostraban las discrepancias entre lo que Miguel había presentado como su trabajo y los archivos originales que estaban guardados en el sistema. Al día siguiente, Carmen llegó furiosa a la oficina. Había recibido una auditoría sorpresa sobre los presupuestos del último trimestre. ¿Cómo es posible que tengamos facturas duplicadas?, le gritó a su asistente. ¿Y por qué hay pagos a consultores que no tienen registro de trabajo? Yo estaba limpiando cerca de su oficina y pude ver su pánico. Las facturas falsas que había estado aprobando durante meses habían sido reorganizadas en el archivo de una manera que hacía evidente el patrón de fraude. «Oye, tú», me gritó Carmen, ¿has visto a alguien revisando estos archivos? «No, señora», respondí con la cara más inocente que pude. «Yo solo limpio», pero había algo en mi tono que la hizo mirarme más detenidamente. Por un momento pensé que podría reconocerme, pero no, para ella yo seguía siendo invisible. Durante las siguientes semanas, comencé a implementar la fase más sutil de mi plan. Cada limpieza era una oportunidad para reorganizar documentos, para accidentalmente poner ciertos archivos donde pudieran ser encontrados por las personas correctas. No era vandalismo, no era sabotaje directo, era simplemente ayudar a que la verdad saliera a la luz. El señor Martínez comenzó a recibir llamadas de su esposa. Alguien le había enviado fotos de él con su amante en la oficina. Él sospechaba de todos, pero nunca del hombre invisible que limpiaba su oficina todos los días. Miguel empezó a cometer errores públicos. Sin mis notas técnicas detalladas, no podía responder preguntas específicas sobre sus diseños. En una presentación importante, no pudo explicar por qué había elegido ciertos materiales o por qué había diseñado la ventilación de cierta manera. Es que, bueno, fueron decisiones intuitivas, balbuceó frente a los clientes. Pero los clientes no quedaron convencidos. Comenzaron a cuestionar la competencia de la empresa. Sandra, por su parte, empezó a notar que ciertos archivos en su computadora habían sido modificados. Archivos que contenían evidencia de su participación en mi despido fraudulento. Pero cada vez que los revisaba, encontraba más evidencia de su complicidad. «Alguien está jugando conmigo», le dijo a Carmen una tarde. «Alguien está manipulando mis archivos». «¿Quién podría hacer eso?», preguntó Carmen, también paranoica por sus propios problemas. «No lo sé, pero cuando lo descubra...». Yo estaba limpiando cerca de ellas, invisible como siempre. Pero esta vez, cuando Sandra me miró, algo cambió en su expresión. Era como si por un momento hubiera visto a través del uniforme de limpieza. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?», me preguntó de repente. «Algunas semanas, señora», respondí con calma. «¿Cómo te llamas?» «Tomás, señora», repitió mi nombre en voz baja, como si tratara de recordar algo. Pero no, el contexto era demasiado diferente. Su cerebro no podía conectar al arquitecto exitoso que había conocido años atrás con el empleado de limpieza que tenía frente a ella. Una mañana, llegué a la oficina y encontré un ambiente de crisis total. Vázquez estaba en su oficina con varios abogados. Miguel parecía a punto de vomitar. Carmen lloraba en su escritorio. «¿Qué pasó?», le pregunté a Rosa. «Vino una auditoría federal», me susurró. «Parece que alguien denunció irregularidades en la empresa. Fraude, malversación, plagio. Es un desastre». Asentí con expresión preocupada, pero por dentro sentí una satisfacción que no había experimentado en años. No había sido yo quien había hecho la denuncia directamente. Había sido mucho más elegante que eso. Había enviado anónimamente toda la evidencia que había recopilado a las autoridades correspondientes, al Colegio de Arquitectos y a algunos medios de comunicación especializados, pero no como venganza ciega, como justicia documentada. «Oye, Tomás», me dijo Rosa, «¿tú sabes algo de arquitectura?». La pregunta me sorprendió. «¿Por qué?». «Es que ayer te vi mirando los planos que dejaron en la mesa de juntas. Los mirabas como si los entendieras». Sonreí. «Solo curiosidad. Me gusta observar. Es que había algo en tu forma de mirarlos, como si vieras errores».
Quizás es solo que tengo buenos ojos para los detalles, respondí. Después de todo, para limpiar bien hay que fijarse en todo. Esa tarde, mientras limpiaba el lobby que había diseñado 5 años atrás, vi llegar a los periodistas. Habían venido a investigar las denuncias contra la empresa. Uno de ellos, un joven reportero, se acercó a mí. Disculpe, ¿usted trabaja aquí? Sí, señor. ¿Ha notado algo extraño en la empresa últimamente? Miré alrededor como si estuviera nervioso. Bueno, yo solo limpio, señor. Pero he visto muchas reuniones de emergencia. Mucha gente estresada. ¿Conoce a Miguel Herrera, el arquitecto principal? Sí, señor. Limpio su oficina. ¿Qué opina de él? Fingí dudarlo. Bueno, señor, no me corresponde opinar, pero a veces he escuchado que otros empleados comentan que parece no saber mucho sobre los proyectos que supuestamente diseñó. El periodista anotó algo en su libreta. ¿Conoció al arquitecto anterior? ¿Tomás algo? Mi corazón se detuvo. ¿Tomás? Sí, parece que él diseñó la mayoría de los proyectos que ahora se atribuyen a Miguel Herrera. No, señor, mentí. Yo llegué después, pero he escuchado que era muy bueno. ¿Sabe por qué se fue? Escuché que hubo problemas, pero la gente dice que fue injusto. El periodista asintió y siguió su camino. Pero esa conversación había plantado algo más en la investigación. Al día siguiente los titulares eran devastadores. Empresa de arquitectura en escándalo de fraude y plagio. Arquitecto principal acusado de robar diseños de su predecesor. Descubren red de corrupción en firma constructora. Vázquez fue arrestado. Miguel fue desacreditado públicamente y perdió su licencia. Carmen fue despedida y enfrentó cargos por malversación. Sandra fue demandada por difamación y complicidad en despido injustificado. Pero lo más importante para mí no fue su caída. Fue lo que vino después. El Colegio de Arquitectos inició una investigación para determinar la verdadera autoría de los proyectos. Los medios comenzaron a hablar del arquitecto fantasma, que había sido injustamente despedido. Una mañana, mientras limpiaba la oficina que una vez fue mía, encontré un sobre en el escritorio. Dentro había una carta del presidente del Colegio de Arquitectos, dirigida a la empresa, solicitando toda la información disponible sobre Tomás Mendoza y su trabajo. Sonreí. Tomás Mendoza. Después de meses de ser invisible, mi nombre volvía a existir. Esa tarde, decidí que era hora de dar el siguiente paso. Pedí hablar con el gerente temporal que había llegado para manejar la crisis. Señor, le dije, creo que tengo información que podría ser útil para la investigación. ¿Qué tipo de información? Sobre los verdaderos diseños de este edificio, sobre quién los creó realmente. El gerente me miró con atención. ¿Cómo puede usted saber eso? Porque yo soy Tomás Mendoza. El silencio en la oficina fue ensordecedor. El gerente me miró como si hubiera visto un fantasma. Eso es imposible. Tomás Mendoza era un arquitecto exitoso. Usted es un empleado de limpieza. Terminé. Sí, lo sé. Pero también soy el hombre que diseñó cada rincón de este edificio. El hombre que fue despedido injustamente para cubrir los errores de otros. El hombre que durante meses ha estado limpiando el lugar que él mismo creó. Le mostré mi identificación original, mis documentos, fotografías de cuando trabajaba aquí. Su expresión cambió gradualmente de escepticismo a shock, y finalmente a algo que parecía ser respeto. ¿Por qué no dijo nada antes? Porque necesitaba entender qué había pasado realmente. Necesitaba que la verdad saliera a la luz de manera natural, no como la venganza de un hombre despechado. 3 semanas después, estaba de vuelta en mi oficina. No como empleado de limpieza, sino como director de arquitectura de la empresa reestructurada. La junta directiva, después de revisar toda la evidencia, no solo me había ofrecido disculpas formales, sino que me habían pedido que los ayudara a reconstruir la reputación de la empresa. Pero lo más satisfactorio no fue recuperar mi posición, fue la llamada que recibí de Rosa. Tomás, me dijo, sabía que eras especial, pero nunca imaginé que eras el fantasma que había estado esperando su momento. ¿Fantasma? Sí, el fantasma de la justicia, invisible hasta que fue necesario manifestarse. Ese día,
mientras caminaba por los pasillos que había diseñado, ya no como empleado de limpieza, sino como su verdadero creador, reflexioné sobre todo lo que había pasado. No había sido solo venganza, había sido redención. Había aprendido que a veces, para recuperar tu lugar en el mundo, primero tienes que desaparecer de él, que la invisibilidad puede ser el disfraz perfecto para la justicia, y que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Ahora, cada vez que veo a alguien de limpieza en cualquier lugar, lo saludo con respeto, porque aprendí que los invisibles a menudo son los que más ven, y que nunca sabes cuándo el hombre que limpia tu oficina podría ser el mismo que la diseñó.